Mira, quisiera antes de iniciar mi comentario, felicitar porque obviamente no todos los días uno está de acuerdo. Hay temas con los que uno no está de acuerdo. Pero hoy me siento muy bien representado en los comentarios que han tenido mis compañeros. Primero por el tema voy a comenzar por el más reciente, el caso de Esteban, que ha venido de un tiempo acá dándole sustentación bastante lógica a las ponderaciones que hace sobre el tema del coronavirus. Y donde yo agrego a todo lo que él ha dicho con una base numérica, las sociedades más prósperas, es decir, las sociedades que generan más riqueza, tienen mejores herramientas para enfrentar los temas de salud. Eso es algo que no estamos descubriendo nada nuevo, no estamos pretendiendo con eso ganarnos el Nobel de Economía, ni de Química, ni de Física. Una sociedad más empobrecida será una sociedad con menos capacidades en todo el sentido, por lo poco que fiscaliza su Estado, por la emergencia que tiene su propio Estado en tratar de asistir, no importa si lo hace con un sentido político o no, no importa. Si tiene la presión y la obligación de asistir a los que no están produciendo, tendrá menos recursos también para enfrentar el tema de salud. Cuando aquí se decidió por H, por R, por presiones, porque ciertamente siempre he reconocido que nadie tenía el manual perfecto para hacerle frente al coronavirus. Siempre le hemos concedido y lo vamos a hacer porque creemos que el sentido común tiene que primar en nuestros juicios. Siempre hay que reconocerle la autoridad que estaba en el momento, que no había un manual perfecto, pero sí habían medidas perfectibles, sí habían medidas que podían sobre la marcha tener una incidencia, y ya en ese momento incluso podíamos darnos el lujo de señalar algunos modelos que arrancaban y que de hecho han sustentado esa virtud, esa ventaja estadística. Yo leía unas declaraciones del embajador de Taiwán, de la República Nacionalista China, en España, en el Reino Español. Él fue entrevistado por un medio de comunicación de esa nación y obviamente se le preguntó que cuáles eran las sugerencias que hacía al Reino de España, y él decía las mismas que hemos llevado desde el inicio de la pandemia, que era la idea de en los primeros días sí se podían producir medidas de control, pero acompañadas de una altísima incidencia de pruebas, y a partir de ahí el mecanismo girara hacia la concientización de los individuos en cuanto al tema de la asepsia, la higiene personal, el distanciamiento, el uso, el sentido común, sin privar a la gente de mantenerse en el tejido productivo. Tendrá que haber sido para marzo, cuando ustedes escucharon a Esteban, a un servidor, a Yulisa en ese momento, pero sobre todo a Esteban, le reconozco eso, decir que había que convertir a las empresas en un mecanismo dentro de la lucha por mejores condiciones sanitarias. ¿Cómo? Haciendo que la gente que trabaja en oficina, que es un porcentaje enorme del tejido productivo y dentro del tejido formalizado es el mayor. Aquí hay más gente que trabaja en oficina que el que trabaja en industria. Es más fácil trabajar en República Dominicana, dentro del mundo formal, en un escritorio, en un cubículo, que al frente de una máquina que cosa, que solde, un torno. Es mucho más fácil lo segundo. Y es el crecimiento de la economía de servicios. Y eso se demuestra incluso en los aportes al Producto Interno Bruto, que cada año, que cada 3 meses, me parece, publica el Banco Central. Si usted entonces convertía a la oficina, por no meterme incluso en otros rubros que perfectamente serían plausibles, si usted la convertía en un aliado de la política sanitaria, usted iba a obtener 2 cosas. Un mecanismo de concientización permanente, diario, porque la gente dura más tiempo en el trabajo a veces que en su casa. El trabajo, el empleo, se puede convertir en el mejor mecanismo de educación para los adultos porque ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo. Si usted ahí lograba, incluso se lo podía poner hasta como condición a las empresas. Tu protocolo de apertura, de mantenerte abriendo, es la obligatoriedad de educar en relación al tema del coronavirus a tus empleados y, ¿por qué no, hasta a tus clientes cuando hablamos del tema de la banca? Esas oportunidades se perdieron, perfecto, nadie puede devolver el tiempo. Hoy que ya, pese a todo lo que no hemos hecho, o lo que se hizo mal, o lo que se hizo bien, ahí está la data. Y la data dice que pese a los temores terribles que teníamos, no se produjo el colapso. ¿Estuvimos cerca? Qué bueno que parece evadimos eso. Además, hay un asunto que a mí, por lo menos como ciudadano, siempre me ha molestado un poquito, lo admito. ¿Para qué son las crisis? Bueno, las crisis permiten tomar medidas excepcionales. Las medidas excepcionales tienen 2 características. Deben producir cambios que se vean en el corto plazo.
pero al mismo tiempo deben tener la vocación de temporalidad. Toda medida excepcional que tome un gobierno, sobre todo que afecte masivamente a sus ciudadanos, debe tener la vocación de ser temporal y de volver a la normalidad. Cuando un huracán pasa, cuando una tormenta tropical pasa, cuando una depresión tropical pasa por una región del país, se hacen primero las declaratorias de alerta roja, por ejemplo, o de alerta la amarilla o verde, antes de que pase el meteoro. Cuando el meteoro pasa, entonces hay una parte del mapa que queda en situaciones de declaratoria de estado de emergencia. La declaratoria de estado de emergencia permite, se supone, esa es la vocación que tiene esa figura legal, jurídica, que puedan aprobarse una serie de compras y licitaciones de manera rápida, sin pasar por la lentitud burocrática típica, y que esas medidas que se tomen con esa ventaja puedan ayudar a asistir a la población que en ese momento más lo necesita. Si son obras de infraestructura, si son bienes de consumo, lo que sea que pueda acompañar en ese difícil momento a la población. Ahora, ¿cuál es la vocación de eso? Que en poco tiempo se generen unos aspectos de normalización, se quite la alerta, las compras y licitaciones vuelvan a tomar su curso normal, y aunque se mantengan políticas de asistencia y aunque se le den prioridades especiales a las zonas devastadas, se tiene que volver a la normalidad, porque se supone que esa es la vocación de la ley. Con la pandemia del coronavirus nosotros hemos tenido un giro de toda lógica, y nuestra lógica ha sido todo lo contrario: presentar una mentalidad, alimentar una concepción de que la normalidad jamás ni nunca podrá volver a ser la misma. Jamás ni nunca hay que acelerarla o tratar de acercarse a ella, es tomar unos riesgos. Miren, señores, veía ya los datos, como siempre, que publican algunos amigos y comparten. Ya algunas de las naciones que precisamente decidieron tomar las medidas más restrictivas y que en algunos casos las mantienen, ya superaron hace rato la mortandad, la terrible mortandad en su momento, que tuvo el famoso caso sueco. Es el caso de Argentina, por ejemplo, que es el caso Panamá, que empezó con medidas más o menos suaves y con recuerdo, cuarentenas específicas. Bueno, después vino la presión y no, entonces tiene que producir un encierro total. Bueno, lo produjo, y sin embargo las cifras no dejaron de escalar y de tener un importante significado. Un país que tiene incluso una presión, una demografía muchísimo más disminuida que la nuestra, y que conste que tiene una economía, dicho sea de paso, una de las más sólidas en cuanto a crecimiento que ha tenido América Latina en los últimos tiempos. Las cifras están ahí. Entonces, no es verdad que usted pasa examen para no pasar de curso. Si se pasó el examen, pasemos de curso. Si aprobamos, sea con A, sea con B, sea con C, es porque entonces se tenía que producir un avance. Ese avance que se produjo al flexibilizar hace unos días los temas de horario, mire, fue con mucho reclamo, mucho lloro, mucha presión de MIPYMES, con mucha presión de sectores productivos, que siempre, y a mí me parece bastante curioso, cómo a veces se hacen juicios de valor. Yo no sé, la gente que se dice más defensora de los trabajadores es la gente más defensora de que la gente pierda su trabajo. Yo no entiendo, esa es una incongruencia, que yo me voy a morir, yo tengo 34 años, no sé cuánto Dios me dará de aquí para adelante, y nunca voy a acabar de entender cómo aquellos que se agencian, que se etiquetan como los defensores de los derechos de los trabajadores, son los mejores amigos, son los principales aliados de cualquier medida que liquide el tejido productivo. Yo no sé si el gen jacobino que mucha gente tiene, que piensa que el día que caigan todos los propietarios de medios de producción, ellos van a estar al lado de la gente que maneja la guillotina. No lo sé, quizás es un viejo sueño que tiene aquí. O quizá van a manejar la guillotina. Puede ser también, no sé, pero al final, en lo que se averigua el caso, fuera de sueños utópicos y de frustraciones de ese tipo, hay una realidad. El que trabaja agradece la libertad que tiene para trabajar, aunque no le guste necesariamente a su empleador y aunque no esté de acuerdo con todas las condiciones que tiene ahora mismo su empleador. Ahora, daría a mucha gente lo que no tiene por volver al momento, incluso en que siendo empleado o no, a veces siendo un actor independiente e informal dentro del tejido productivo, esas condiciones se vuelvan a dar. Y cierro de hecho el comentario, y ahora me refiero al comentario de mi compañera Susana, que ese tema que ella refiere a nuestra región sur, que perfectamente se puede extrapolar a tantas otras oportunidades perdidas, a tantas otras oportunidades retrasadas, estancadas, diluidas muchas de ellas, entre los laberintos de la permisología, entre el prurito
a veces del funcionario que sabiendo que se puede, entonces siente que no debe hacerlo porque lo van a atacar de tal o cual medio, de tal o cual sector. Miren, aquí hace rato hay que hacer una especie de movimiento para sincerizar y para quitar las caretas. Entre los que supuestamente defendiendo aspectos de conservación del medio ambiente no hacen sino eliminarle a otros la competencia. Ay, así sí es bueno. Así sí es bueno, eliminarle a otros la competencia e impedir que se desarrollen sectores donde ellos no tienen la posibilidad de servirse a la ración del BOA a nombre del medio ambiente. No sea pentonto, por Dios. Muchas veces, yo decía eso refiriéndome al caso de Puerto Plata, pero el caso del sur no es distinto. Aquí desde la gran ciudad, desde Santo Domingo, podríamos citar Santiago también, la gente consume el medio de comunicación. Ay, se lee un periodista y como no va, ni acude, ni conoce la zona de la que se habla, es normal que por la ingenuidad, que hasta por la candidez y que hasta por la buena motivación que se tiene, usted como segmento político individual, que lo es, termine apoyando eso. Porque ¿quién no va a apoyar, señores, una causa medioambiental? Esa es la parte más fácil. No hay nada, miren, por eso, señores, a veces los peores intereses del mundo tratan precisamente de ponerse la capa verde, porque no hay nadie que sea indiferente ante la protección de un bosque, de un manglar, de una playa. ¿Quién en su sano juicio se pone en contra de eso? Ahora, cuando a la gente le dicen la afectación, por ejemplo, que todos los días se genera al medio ambiente cuando usted baja algo tan sencillo como bajar el sanitario y la bomba sanitaria que hay, la bomba de tiempo, y me refiero a una bomba de tiempo que algún día va a estallar en el daño a acuíferos, al subsuelo, y ni hablar de la posibilidad de que eso más adelante genere una situación fitosanitaria que produce no tener, señores, un sistema de cañerías, un sistema de alcantarillado subterráneo medianamente como se lo merece una ciudad de 3,5 millones de habitantes. Pero esa contaminación medioambiental no tiene quien le escriba. Esa contaminación medioambiental pasa como con el conuquismo, como con la quema de capas importantes de terreno vegetal en la cordillera central y en otros lugares. Esa, como no la producen empresas transnacionales, como no la producen empresas que manejan altos presupuestos, como ahí no hay posibilidad de sentarse en mesa de negociación a recibir X o Y, entonces esa contaminación parece que a algunos defensores de la boca para afuera del medio ambiente no le interesa. Al final, con respecto a ese tema de la permisología y de la promoción de inversión, que yo aplaudo, que las instituciones funcionen y que funcionen sin la necesidad de que necesariamente el presidente esté altamente interesado en ello. Es bueno que lo esté, es importante que lo esté, es importante que acoja ese rol, pero incluso sin eso sería bueno que la permisología funcione, que la ley funcione, que los términos de referencia funcionen, con y sin el atractivo de que un tema tenga que ser presidencial, que es lo que yo criticaba de la visita sorpresa, lo que he criticado toda la vida de la política de operativos. No me gusta la política de operativos, porque cuando pasan los 2 días volvemos a la triste normalidad de que esas cosas se quedan en la palestra si no tienen el impulso suficiente.